Muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más rápida posible de lo que yo he escrito. Muchas gracias a IAS por la invitación. Desde ayer a hoy he escuchado tres supuestos que están navegando para entender cómo empezar a trabajar el PrEP en América Latina. Hay un supuesto confirmatorio que está hablando que después de 30 años estamos teniendo una oportunidad para prevenir con evidencia real, con evidencia científica, que es el PrEP. Tenemos un supuesto aspiracional que vamos a contar supuestamente con los dineros suficientes en América Latina, y eso quién sabe cómo nos va a ir a cómo están nuestros países latinoamericanos. Y tenemos un supuesto muy interesante y que todo el mundo lo ha mencionado desde ayer hasta hoy, que se llama construir un modelo latinoamericano. Todo suena muy bonito. Pero tenemos que pensar de qué América Latina estamos pensando cuando estamos pensando en un modelo. Tenemos que pensar que tenemos una América Latina con muchos recursos, somos ricos en muchos sentidos. Tenemos una Latinoamérica de diversidad cultural, Latinoamérica multicultural e intercultural incluso en épocas modernas, una Latinoamérica viva, pero también una Latinoamérica involucrada en las convulsiones políticas y democracias en riesgos, háblese de Brasil, háblese de Argentina, México también, una Latinoamérica que migra, que se está moviendo. Anteriormente veíamos que solamente los negros y los indios migrábamos, pero ahora también los blancos están migrando. Y también tenemos una Latinoamérica desigual, y una desigualdad primera tiene que ver con este asunto de clase. Y ahí me parece que es un elemento muy importante a la hora de pensar de quién estamos pensando para llegar con el PrEP. La clase nos atraviesa de todas maneras. Y no es un asunto casual, es un asunto estructural e histórico que venimos arrastrando hace más de 500 años. Contamos con brechas sustantivas, la discriminación y el estigma social son barreras importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de implementar este tipo de herramientas o estrategias. Tan solo en México, 6 de cada 10 personas en nuestro país considera que la riqueza está acumulada en unas pocas manos, y eso es muy similar en América Latina. 4 de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. 3 de cada 10 afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH. 6 de cada 10 mexicanos piensan que sus derechos de las personas homosexuales, lesbianas, indígenas y migrantes son los que se respetan menos. 6 de cada 10 de los jóvenes, poco más de 3 de cada 10 personas considera que su poca preparación, su apariencia es lo que lo discrimina. 3 de cada 10 mujeres pide permiso aún a su marido para tomar un método anticonceptivo o decidir por quién votar a propósito de que estamos en procesos electorales. 1 de cada 2 personas lesbianas, homosexuales, bisexuales considera que su principal problema es la discriminación, la falta de aceptación, críticas y burlas. Y con respecto a las minorías étnicas, ahí quiero hacer un paréntesis. La antropología se ha equivocado. Muchas veces pensábamos que los indígenas no nos erotizábamos, no deseábamos, no cogíamos y no nos infectábamos. Ahora eso se ha ruralizado y es una realidad que es imperante a atender. Y por si fuera poco, los hermanos evangélicos, los hermanos cristianos católicos resurgen con una clara, evidente y decidida campaña para estigmatizar, insultar y humillar y negar derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI, es decir, a nuestras poblaciones claves. El escenario no es nada favorable, y entonces pensar otra vez, ¿modelo latinoamericano del PrEP? Sí, pero no solo desde una estrategia medicalizada, medicalizante. Lo antes expuesto debe de ser tomado en cuenta a la hora de hacer estas intervenciones. Y ahora mismo la pregunta sería, hablando de poblaciones claves, ¿qué entendemos por lo trans? Para nosotros lo trans es una categoría política que no define al principio nada, pero que abarca muchas cosas. Lo trans es una categoría política, reconoce sus múltiples realidades, orígenes, nombres propios. Travestis en Argentina, una categoría que se defiende muy fuertemente. Omeguits en Panamá, mushes en México. Hay una gama de posibilidades a la hora de hacer intervenciones, porque si los dejamos todo en el paraguas trans, perdemos esa riqueza y esa oportunidad que se tiene.
Lo trans como categoría ampliada también. Esa es una recomendación en su evolución social. No solo es el trabajo sexual, tenemos que seguir trabajando ahí, pero la comunidad trans se ha movido, se ha corrido hacia otros lados. Ahora somos transfeministas, transuniversitarias, transempresarias, académicas, funcionarias, legisladoras, activistas, comerciantes. En el PREP tenemos que pensar en esa gama posible y no quedarnos solamente en eso tradicional que se nos ha colocado. Lo transmasculino, celebro enormemente que por fin tengamos compañeros que hablen con voz propia, lo cual pido un aplauso para el compañero brasileño que está aquí. Estos lugares no eran lugares comunes y estos lugares hay que celebrarlos porque son conquistas y lugares que estamos logrando llegar más allá del estilismo y la prostitución. Si la estrategia del PREP reconoce estas múltiples facetas que ahora mismo la comunidad trans tiene, yo creo que la comunidad trans será uno de los primeros aliados principales de la respuesta del PREP en América Latina. Javier Urcade ayer señalaba que muchos colectivos LGBTI y grupos sociales se habían desentendido de la respuesta al VIH-Sida. Cierto es, y la guardia bajó un poco. Esto ocurre porque se han focalizado en otras necesidades urgentes, igual que la salud. Es el trabajo, la seguridad, la educación. Y la pregunta es, Javier, ¿cómo hacer que esta respuesta PREP reconozca dónde están estas otras necesidades y converger en esta iniciativa para poder ser tomados en cuenta? Es necesario mirar una intervención del PREP interseccional, nunca más desde los esencialismos. El promedio de vida de las personas trans en América Latina es entre 19 y 35 años de edad. El PREP debe de cambiar esa situación. El PREP debe de ofrecer una oportunidad y una alternativa de vida. Varias generaciones han diezmado la vida por la epidemia, por la violencia y por los asesinatos que surgen en toda América Latina. Llegamos siempre las personas trans y otras poblaciones tarde al acceso. Llegamos tarde al acceso al afecto familiar, al acceso a la educación, tarde a lo laboral, tarde al afecto de pareja, como si no tuviéramos capacidad de amar, tarde para ser atendidas en la justicia, tarde ante la muerte, porque finalmente no te reconocen y no te ponen el nombre de mujer o de masculino que habías deseado, sino te terminan vistiendo de hombre, aunque tu vida haya sido de mujer durante todos los años. Llegamos tarde. Y no queremos llegar tarde al PREP. Necesitamos llegar juntos y de manera coordinados. Por último, creo que dos cosas fundamentales se han dicho aquí y quiero rescatarlo. El trabajo entre pares es fundamental. Las propias poblaciones trans tenemos que hablar en nuestro propio lenguaje y eso quienes van a diseñar y quienes van a acompañar este proceso tienen que tomarlo en cuenta. Y por último, y nada menor, en todo el proceso desde ahorita hasta la ejecución, las personas trans tienen que estar. Si no, esto será pura demagogia. Muchas gracias.